Para los que habéis llegado ahora, pues daros la bienvenida. Vamos a empezar con la mesa redonda que ha organizado la Asociación La Sombra del Ciprés con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Delibes, y el autor del libro que da nombre a nuestra asociación. Bueno, teníamos planeadas una serie de actividades por el centenario que, debido a la situación, pues hemos tenido un poco que reinventarnos como hemos podido. Y una de las cosas que se nos ocurrió fue una mesa redonda el día del libro. Y bueno, pues nada, indicaros que la idea es que dure aproximadamente una hora, que quien quiera podéis activar la cámara y así os vemos, que es lo que queremos un poco para tener un poco de interacción. Los micros estarán apagados hasta que acabe la conferencia, cuando podréis pedir la mano y hacer las preguntas que queréis a los ponentes, ¿vale? Podéis poner las preguntas por el chat o podéis simplemente yendo a chatear, ahí podéis poner las preguntas, ¿vale? Si vais al icono participantes, si estáis en el ordenador, ahí debajo de los participantes tenéis un icono que es levantar la mano. Ahí se quedará una especie de señal que mi compañero Guillermo verá que habéis pedido la palabra y cuando podamos os la daremos para que hagáis las preguntas, ¿vale? Esas dos maneras. Y nada, deciros que lo estamos grabando porque la idea es subirlo después a YouTube para que la gente que no haya podido verlo ahora lo vea cuando quiera. Así que, bueno, si tenéis algún problema con que salga vuestra imagen, pues desactivad la cámara y ya está, ¿vale? Paso a presentaros a la gente que va a participar en la mesa redonda. Tenemos con nosotros a Carlos Aganzo. Él es periodista, escritor. Para la gente que somos de Ávila, es una persona que hemos tenido mucho tiempo entre nosotros. Fue director del Diario de Ávila, fue director del Norte de Castilla, lo cual le une todavía más a Miguel Delibes. Y actualmente es director de Relaciones Institucionales del Norte de Castilla, subdirector de la Fundación Vocento, ¿vale? Tenemos con nosotros también a Elisa Delibes, que es hija del homenajeado de hoy y presidenta de la Fundación Delibes. Y tenemos a dos de sus nietos. Por un lado tenemos a Ángeles Corzo Delibes, es periodista, fue la última persona que entrevistó a su abuelo en vida. Y tenemos a Germán Delibes Caballero, que es maestro de primaria. Como curiosidad, le escuchaba en una entrevista esta semana que es profesor en un colegio que lleva el nombre de su abuelo, Miguel Delibes, y del colegio está en Nava del Rey. Así que, bueno, pues si os parece lanzo una pregunta para los participantes, ya que el título de la mesa redonda era En casa con Delibes. A mí me da mucha curiosidad pensar que hubiera pensado o cómo hubiera vivido Miguel Delibes esta situación del coronavirus y la cuarentena. ¿Cómo creéis vosotros que le conocisteis, que lo hubiera vivido y quizás qué reflexiones hubiera hecho de esto? No sé quién se anima a romper el hielo. Bueno, yo si quieres me animo para luego ya que hablen los demás, pero cuando has dicho en casa con Delibes, yo quiero decir que estoy en casa de Miguel Delibes, en la casa donde vivió 40 años y donde murió. Como ahora no vive nadie ni nada, pues estoy aquí tranquilamente, pero tengo el móvil sobre su estantería y este es su cuarto de estar, ¿eh? Pero bueno, yo pienso que lo hubiera vivido muy mal en todos los sentidos. Primero porque él ha amenazado tanto, como que cuidemos. Yo no sé si esto tiene que ver con cuidar la naturaleza o no, pero él hubiera pensado que sí, que la habíamos cuidado fatal y que esto pues había pasado. Y luego el confinamiento pues le hubiera llevado tan mal que no creo que se hubiera podido confinar, porque él necesitaba pasear, caminar, andar el aire libre. Entonces lo de estar encerrado, vamos, yo me alegro mucho que no lo haya vivido y ya dejo paso a otro. Bueno, yo me animo yo creo que, lo contaba el otro día, que evidentemente antes de publicar El hereje, antes de ponerse enfermo, pues hubiese sufrido muchísimo. Él estaba acostumbrado a su paseo diario alrededor de Valladolid, acostumbrado a salir a cazar, lo hubiese llevado muy mal, o sea, no hubiese tenido ningún sentido el estar confinado. Luego, después de la enfermedad, efectivamente, realmente estuvo confinado porque no le quedó otra que quedarse en casa sin poder hacer sus actividades habituales, sobre todo en los últimos años de vida. Y No sé. para mí lo mismo que Germán. O sea, antes de estar enfermo disfrutaba tanto del aire libre que realmente hubiese sido un suplicio muy grande para él. Para todos lo es, pero para él, que pasaba media vida al aire libre, siempre nos dijo, he pasado media vida al aire libre y de lo que me arrepiento es de no haber pasado el resto de la otra media vida fuera.
pues le hubiese costado mucho, pero sí que es verdad que, como dice Germán, después del hereje, ya estando enfermo, realmente su vida era de confinado y salía muy poco, y cuando salía volvía incluso enfadado porque ya pues no podía dar los paseos que daba antes y demás. Ángeles, en tu caso vi una entrevista que le hiciste a tu... claro, porque ahora en esta situación a todos nos ayuda un poco la tecnología, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas, las videoconferencias, que tú le preguntabas, bueno, le decías, ¿ahora cómo se hablas a través de Internet? Y él te respondía, no me aclaro, Internet no sé lo que es, el infierno. O sea, no sé si a él le hubiera sido un impedimento mayor por esto, o cómo lo hubiera vivido, cómo crees que hubiera vivido estas cosas de las videollamadas. Yo creo que le hubiese aterrado. A él le gustaba lo sencillo, el hablar cara a cara, el tocar, ¿no? Le hubiese aterrado mucho. Sí, sí. Y el vernos a todos los nietos sentados en una mesa, cada uno con su móvil, sin hablar entre nosotros y así, bueno, ya horrible. Yo intenté hacerle ver un poco lo que era, porque para él era muy complicado entender cómo funcionaba y demás. Y recuerdo una sobremesa que le puse el portátil delante y le dije, a ver, abuelo, vamos a buscar en Google Miguel Delibes a ver cuántas apariciones salen. Y salían pues millones y millones y le encantó. Y me dijo, pero ¿y también salen fotos? Digo, claro, claro, salen fotos. Búscame a Ana Ivanovic, me dijo, lo primero, porque le encantaba el tenis y las tenistas. Y ahí le gustó un poco más internet, ahí viendo a Ana Ivanovic, pero no, en cuanto vio lo que era realmente, que había un mundo ahí y que sin control, sobre todo, que cada uno podía opinar lo que quisiera y que mucha gente podía leer esa opinión como válida y demás, el que era un periodista de raza y demás, le aterró. Ahora que hablas de esa faceta periodística, sí que me interesa, Carlos, tu punto de vista. No sé, ¿cómo crees que qué editoriales hubiera escrito, qué columnas hubiera escrito de esto? Bueno, yo creo que Elisa lo ha dicho muy bien. La primera parte que sufriría es el confinamiento por su vida al aire libre, por su amor al aire libre. Pero la segunda es ese bocinazo que como periodista y como escritor dio siempre sobre el medio ambiente. Siempre que recordamos a Delibes recordamos muchas cosas de él, pero para mí, una de las fundamentales es esa defensa del campo y esa denuncia al medio ambiente. Yo el otro día estaba leyendo la entrevista que le hice en el año 89 y tiene una frase que es que podríamos hablar hoy de la pandemia, absolutamente, que estamos en el borde de la cadena trófica, estamos en el borde de la cadena ecológica y que en cualquier momento, si estaban acabando los cangrejos en Castilla o estaban acabando una serie de animales, ¿no? y se estaba rompiendo la cadena, nos iba a tocar a nosotros. Con lo cual yo creo que Elisa lo ha dicho muy bien. Sea o no sea esto algo que tenga que ver con la naturaleza, él habría visto ese mundo que agoniza, que esto tiene mucho que ver con ese mundo que agoniza. Es que además pensemos en el título que queda al final de su libro, ¿no? Y bueno, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo. Yo creo que esa defensa que él tuvo siempre del campo, del aire libre y de la naturaleza, hoy le dolería especialmente lo que estamos viendo y viviendo. Luego hablaremos un poco también de ese carácter casi visionario que tuvo Miguel Delibes. Pero ahora en este bloque quería centrarme un poco más en la persona. En la entrevista, Germán, que te escuché esta semana, hablabas un poco de como si hubiera dos Migueles Delibes, ¿no? Uno sí, un público Miguel Delibes, y efectivamente un Miguel Delibes dentro de la familia o en el ambiente familiar, y un Delibes fuera. Evidentemente a él no le gustaban prácticamente nada digámoslo así, las entrevistas, salir en televisión, o iba a la televisión a su casa o él no se dignaba a ir al plató de televisión, a ir a Madrid a entrevistarle. Entonces, yo sí que conocí esos dos Migueles y realmente son completamente diferentes. Yo recuerdo eso, sobre todo con los nietos más mayores, pues tenía una cercanía que no la veías fuera. O sea, alguna anécdota tenemos. Eso no le gustaba nada que le molestasen fuera de... Cuando él estaba descansando, por ejemplo, en Sedano, recuerdo una vez que íbamos a jugar al tenis y esperábamos todos en la casona la llegada del abuelo que bajaba desde su cabaña con la raqueta al hombro y vinieron dos personas que querían ver. Entonces, el que estaba bajando se apercibió de aquello y se escondió detrás de un arbusto porque no le apetecía para nada que le molestasen en su momento, en su día a día de descanso y demás. Entonces, el abuelo fuera, sí, pesimista, huraño, todo lo que quieras, pero en casa, pues bueno, recuerdo también con Elisa, que es el alma mater de la fiesta, en Sedano las sobremesas después de comer eran fantásticas, o sea, eran
la verdad, una maravilla escuchar al abuelo, que tenía muchísimo ingenio, y sobre todo a Elisa, que hacía que aquellas tertulias fuesen súper divertidas y amenas. Sí, porque, bueno, podéis interrumpiros cuando queráis, ¿vale? Los ponentes, no hace falta que os pregunte, podéis continuar Vale. vosotros libremente. Pero sí que es verdad que parece que hay una dualidad, ¿no? En Miguel Delibes en muchas cosas, ¿no? Como has dicho tú, también se habla mucho de ese carácter pesimista, pero vosotros siempre le recordáis con un humor, además, yo creo que bastante peculiar, ¿no? Hombre, Entonces, tenía su genio también, ¿eh? Tenía sí. su genio. Alguna bronca nos echó en su momento, pues como cualquier abuelo a sus nietos, pero bueno, también era un abuelo atípico. Yo no recuerdo a mi abuelo eso contándonos un cuento, no sé, ni como son los abuelos de ahora, que me parece que son excesivamente cariñosos y proteccionistas con los nietos. Y en ese caso, pues yo creo que nos daba más libertad, pero luego tenía un trato muy cercano con nosotros. Pero No, las no, broncas las hubo y las recordamos. Son broncas que no se olvidan, sí, sí. no sé, Elisa, si tú le viste mucho cambio como padre y como abuelo, que muchas veces se vive eso de... Sí. No, yo creo que fue mucho más cariñoso como abuelo. Yo a mi padre le tenía un poco de miedo, pero porque los padres de antes no eran tan cercanos como lo son ahora. Yo veo a mi hija Ángeles con sus hijos ahora con el confinamiento por las 24 horas del día. Él no, él se iba a trabajar a la Escuela de Comercio al norte de Castilla, a escribir. Le veíamos muy poco realmente y era un señor que nos imponía, pero es verdad lo que dice Germán. Luego con los nietos le divirtieron muchísimo. Yo recuerdo a Germán, a su hermano y a mis hijos mayores diciendo que adelantara todos los coches y él conduciendo con el Volvo poniéndose a 200 por hora, que con lo prudente que era y lo que cuidaba, todo eso, pero le divertía que los nietos le animaran, adelántale, alóngale, No, yo no sé cómo decir. esto no es un coche, es un avión, nos decía. No, sí. Entonces era un Deliver realmente distinto y los nietos sí que le gustaron mucho. Ahora tampoco para estar todo el día con ellos, o sea, pues un ratito, se divertían mucho todo lo que hacían. Yo recuerdo una vez que dijo, ya cuando estaba muy mayor, ya cuando se estaba muriendo, que no iba a cenar al Montico el día de Nochebuena porque vamos 60 y entonces realmente a él le agobiaba ese momento, ya estaba muy malo. Entonces empezaron a llegar todos los nietos uno por uno a desearle feliz noche, como dijo que no iba a ir, y entonces, oye, es que si vienen todos voy, si lo que no quiero yo... Si van a venir todos a decirme feliz noche abuelo, feliz noche, pues voy. Y era cuando les preguntaba eso, ¿qué estudiáis? Y todos decían lo mismo, ADE. Y dice, ¿pero qué es eso de ADE? Dice, dirección de empresa, abuelo. Y decía él, será empresa. Director ya veremos, eso ya veremos. No sé, Carlos, si tú coincidiste con él profesionalmente o qué recuerdo hay en el norte de él. No me refiero profesionalmente, me refiero personalmente. ¿Cómo te cuentas que era? Yo personalmente solo he coincidido con él en un par de ocasiones. La última vez cuando llegué como director del periódico, que tuvimos ese relevo y aquella entrevista en dos tiempos, 15 en el año 89, porque la verdad es que me fui de su casa sin grabar la mitad de la entrevista y tuve que volver un poco después para grabarla y nunca tuve esa sensación de que fuera una persona huraña, seria, sí, por supuesto, pero estuvimos hablando igual 2 horas o mucho tiempo, o sea que le vi esa retranca o ese humor fantástico y muy divertido, o sea, le vi una persona divertida. Lo que sí te puedo decir es que en el norte era una persona muy querida y esto se puede decir, es opinable, pero cuando ves la colección, yo le saco unos 300 y pico PDFs del norte que hablan de Delibes. No podéis imaginar el cariño con el que se habla. Nuestro subdirector parte hoy de viaje, no sé qué, nuestro querido director, siempre hay una cercanía que ningún otro, ni director ni personaje del norte ha tenido con el periódico y el norte ha tenido directores también muy carismáticos y muy importantes, pero ha habido un vínculo, una proximidad, una cercanía enorme entre el periódico y Delibes y el periódico de principio a fin, pero en todos los tiempos. Y eso, pues, no es sencillo tampoco que se identifique tanto a una persona con un periódico y, ya te digo, con una redacción larguísima. Luego él ha peleado muchísimo por la redacción. Hay momentos históricos en los que él ha dado la cara también por toda la redacción. Por lo tanto, era una persona siempre muy querida y siempre para todos nosotros y todos los que hemos trabajado ahí, una referencia auténtica, ética, estética y desde todos los puntos de vista. Pero
con cariño. O sea, yo diría, la palabra cariño sí que la veo muy cercana al periódico. Era su periódico sin ninguna duda. Entrando un poco más quizás en su labor profesional como escritor, como periodista, no sé si alguna vez contó cuál era el libro preferido, si es que tiene algún libro preferido. Yo en la entrevista que le hizo Ángeles, por ejemplo, sí que hablaba muy emocionado del premio Nadal y de esa novela que también, por un lado, la rechazaba mucho, su primera novela, pero por otro lado, el premio Nadal le hizo mucha ilusión. No sé, cada uno de vosotros qué obra... Yo creo que el libro que él declara que es el que más le gusta es el de Viejas Historias de Castilla la Vieja, creo recordar. Y Sí. efectivamente sí que se le escucha en alguna entrevista que La sombra del ciprés, pues bueno, que no es el libro que le hubiese gustado escribir. Efectivamente fue premiado, pero no se siente especialmente orgulloso de él. Fue muy importante el premio, ¿no, Ángeles? Te decía él en la entrevista que para él significó mucho lo del premio Nadal. Sí, el premio Nadal para él fue como el abrirle la puerta ya, ¿no?, a la posibilidad de ser un escritor, porque el pobre estaba como pluriempleado y en el norte de Castilla y era dibujante y era escritor y demás. Y bueno, pues esto le dio la oportunidad. También él sí que decía que era como el único premio de verdad transparente y que apoyaban a los jóvenes, promesas. Y bueno, yo creo que lo envió con poca posibilidad por su parte. Él pensaba que tenía poca posibilidad y yo creo que le hizo mucha ilusión. Si era muy joven, tenían un niño pequeño y yo creo que necesitaba también bastante este empujón que luego ya lo supo aprovechar muy bien. A mí me encantan las cartas con Josep Vergés, con su editor, cómo se ve esta relación del señor gran editor de Barcelona con el joven escritor que empieza. Mi abuelo le escribe, la primera carta es como dándole las gracias por haberle concedido este libro y empiezan a hablar de cuándo van a publicar la novela y demás. Y las últimas cartas ya no es, el tono no es de usted, no es tan, es mucho más cercano y demás, es muy bonito. No sé, Elisa, ¿tú qué recuerdas cómo era su proceso de escritura? ¿Cómo escribía en casa? ¿Cuándo? No, yo estaba pensando ahora en lo del Nadal que decía Ángeles, que este año, como era el centenario, nos dijeron que por favor un par de hijos fuéramos a la ceremonia del Nadal porque se lo iban a dedicar a él. Y entonces fuimos mi hermana la pequeña, Camino y yo. Y entonces, pues cuando fuimos a sentarnos en la mesa que nos había correspondido, pues empezaron a llegar fotógrafos y a empujarnos. Yo pensé, yo no sabía que éramos tan famosas, ni que nos conocían, ni nada. Pero es que al mismo tiempo se sentaba el finalista del Nadal, Manuel Vilas, con Ana María Mateo, Ana María Merino, su mujer, y entonces pues allí estaban todos los periodistas y de repente cenábamos y lo pasamos muy bien con Manuel Vilas, con Sergio del Molino, con esta Ana María Merino, de repente allí el Nadales y era para Ana María Merino. Uy, y mi hermana Camino y yo que la teníamos en la mesa, decimos, pero lo sabíais, y decían todos, estas del IBE se siguen creyendo que el premio será como a su padre, sois las únicas de todo el Palace que desconocíais que se lo daban a... Claro, cuando nos empujaban, nos daban, era porque se sentaba la premio Nadal, pero como no le habían dado todavía, nosotros no sabíamos a quién era. Y dice, aquí están las del IBEX tan vírgenes, como fue su padre, a recibirles, que se creen que todos los premios se dan en el momento. Y nada, nos entró la risa. Pero vamos, su proceso de escritura nosotros no le vivíamos. Le vivió más a partir de 1980 la madre de Germán, Pepi, mi cuñada canaria, que fue su secretaria. Entonces ella a veces nos decía, vuestro padre está escribiendo un libro que habla de vuestra madre, pero yo no quería ni oírlo ni saberlo, y él nunca lo contaba. Eso sí, siempre se lo daba a mi madre para que lo leyera. Cuando mi madre faltó, que faltó enseguida, él escribió las mejores novelas, yo creo, ya muerta mi madre, o muchas de las mejores. Y a mí solo me dio a leer dos antes, que era Señora de Rojo, sobre fondo gris, y El hereje. Las dos me gustaron bastante y entonces estuve contenta de podérselo decir, porque no todas me han gustado tanto. Yo, por ejemplo, él estaba muy contento y le encantaba Madera de héroe, que es bueno, pues sobre un niño que va a la guerra en el barco y tal. A mí no me gustó esa novela y sin embargo él
dejaba de decir, pues yo creo que es de las mejores de las mías, ¿sabes? Y también él decía que a las novelas como a los hijos hay que ayudarlas a nacer y a vivir. Y entonces decía que Las guerras de nuestros antepasados, que a mí me entusiasma, me encanta, es una novela que me encanta, y salió justo pues a los 10 días o 20 días de morirse mi madre. Y él entonces no admitió ni una entrevista ni nada. Y además la gente, como ha dicho Carlos Aganzo, le quería y le respetaba muchísimo. Entonces no le molestaron. Pero ese libro pasó sin pena ni gloria y para mí es uno de los mejores. No sé si vosotros, los nietos de Miguel, ¿alguna vez en el colegio os mandaron leer algún libro suyo? Por curiosidad. En mi Pues caso, yo creo sí. que no. Yo creo que a mí tuvieron como ese de decir, no, a la nieta no se la vamos a ver, porque no recuerdo haber leído El Camino muy, muy joven y que no me gustara porque no era el momento todavía de leer El Camino. Yo quería que Daniel Mochuelo llegara pronto ya a la ciudad y tuviese sus aventuras y no llegó y acabó el libro después de 200 páginas y no había pasado ninguna aventura en la ciudad y me decepcionó un poco, pero fue voluntad propia, no fue imposición del cole. Y yo creo que a mí nunca me tocó, sí que me tocó La Colmena y demás, pero mi abuelo no. Yo creo que El Camino sí, que me tocó leerlo. Y luego, pues en algún examen, pues algún comentario de texto ya en bachiller y demás sobre Delibes, que cuando ya empezabas a leer sobre caza, el morral y demás, ya uno se venía arriba ya pues pensando que tenía el aprobado hecho. Entonces, bueno, pues evidentemente sí, alguna vez sí. También había leído en algún sitio un tipo de dedicatoria, es que no recuerdo muy bien en qué libro hizo la dedicatoria a uno de los nietos y ya le puso nombre directamente. Ángeles, ¿eso fue en tu entrevista? No le puso nombre, es un poco más enrevesado todo. Yo viví con él 25 años y me fui a estudiar a Bilbao, a estudiar periodismo. Que luego no soy periodista, perdona, porque todo el mundo me presenta como periodista y yo me callo porque digo, Pues bueno, tú calla, hombre, tú calla. pero yo soy historiadora del arte, estudié un máster de periodismo en Bilbao, pero luego no me he dedicado al periodismo y me da mucha vergüenza delante de Carlos y así, periodistas de verdad. Por favor. Solo he escrito 2 cosas, que ha sido una entrevista a mi abuelo y luego mis recuerdos sobre mi abuelo. Esto ya me ha sepultado como periodista. Ya quisieran muchos haber hecho la última entrevista al abuelo. No, vale. Ángeles, pero lo del nombre que te dice es lo tuyo, tu nombre. Vale. Como yo luego le puse... Te lo puso él. Sí, es Pues verdad. las dos cosas, Ángeles. Sí, es verdad. El día que yo nací, el 17 de abril de 1981, se publicó la versión teatral de 5 horas con Mario. Y yo obviamente estaba en el hospital porque acababa de nacer y mi abuelo se presentó en el hospital con este nuevo libro dedicado y no lo tengo aquí porque lo tiene mi madre, creo, pero ponía a mis hijos Elisa y Pancho y a sus hijos Panchito y Can, que son mis hermanos, este libro que nació el mismo día que mi nieta Ángeles. Y mis padres no sabían, hasta ese momento no sabían si yo iba a ser niño o niña, antes pues no se sabía. Y estaban deliberando nombres porque no habían puesto todavía el nombre y ya tuvieron que llamarme Ángeles por aquella dedicatoria. Ángeles, cuenta también, por favor, la de Mario. Yo no sé si es una dedicatoria Claro, o lo que dijo el abuelo a Mario, que a mí me encanta. Sí, a mí también. 25 años después de esta dedicatoria, yo me fui a vivir a Bilbao y en Bilbao estuve haciendo un máster de periodismo y estuve los 3 primeros meses y luego ya me tocó volver de vacaciones de Navidad. Y yo llegué y le dije, abuelo, estaba la ronda de dedicatorias que siempre dedica libros después de comer, porque la gente le lleva a casa libros para dedicar y los dedica después de comer. Y entonces yo le llevé uno de un amigo y le dije, abuelo, por favor, ¿puedes dedicar a un amigo nuevo que he conocido en Bilbao que se llama Mario? Y él dedicó, sospecho, querido Mario, que vamos a pasar juntos mucho más de 5 horas. En afecto y amistad, Miguel Delibes. Y efectivamente tenía razón. Yo le dije, es un amigo, abuelo. Y ni me contestó nada. Sí, pero Mario hoy es mi marido. Y cuando mi abuelo murió, yo estaba embarazada y el niño se iba a llamar como su padre, Mario. Pero al final dije, bueno, será Miguel y le pongo el nombre como él me lo puso a mí. Qué mínimo, qué mínimo. Sí. Tenemos un lío ahí. Si os parece, vamos a pasar a hablar un poco de Miguel Delibes también como decíamos, como castellano, además en el día que estamos hoy, y también como hombre de campo, amante de la naturaleza, de todo lo que decíamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, su mirada está muy de moda ahora en
muchos aspectos, ¿no? Cuando se habla de la España vaciada, cuando se habla también de un resurgir de la literatura rural, pues no sé, desde Los Asquerosos de Santiago Lorenzo a, a otros muchos libros que están ahora. No sé cómo veis este panorama, este resurgir de temas que estuvieron muy vinculados con Miguel Delibes. Bueno, yo lo de la España vacía, yo pensé, digo, pues claro que se van de los pueblos, pero ¿por qué no se queda él? O nos quedamos nosotros. O sea, a mí me parecía normal que se fueran. Pero claro, es que ya en los años 60 y 70 los pueblos de alrededor de Serrano estaban vacíos ya. Huidobro, Cortiguera, Mozuelos, ya estaban vacíos. Entonces eso ya se veía venir. Yo no sé por qué. Y él sí que buscaba soluciones. Tiene un artículo en un libro que es Castilla Habla, que se llama Pueblos Envejecidos, donde ya dice, ¿cómo se podría solucionar? Y se lo preguntan los propios del pueblo, a los pobres que solo tienen un huertito y una cabra y matan un cerdo, todas. Era el señor Darío al que se lo pregunta y él dice, es que hace 100 años este pueblo tenía 500 vecinos y había farmacia, ya había notario, ya había juzgado, ya había... O sea, como que esto se veía venir, pero no parecía preocupar, parecía que era el destino lógico de la humanidad, que se fueran a las ciudades. Entonces ahora se vuelve, pero él sí que lo defendió mucho porque le encantaba, pero además él podía haber dicho, pues mira qué bien, cuando yo voy al pueblo estar solo, que con lo que le encanta. Pues no, a él le gustaba la vida del pueblo, la vida rural, y como dices tú, aprender muchas cosas de eso. Pero es ahora, pero vamos, él llevaba 40 o 50 años ya avisando de que esto iba a ocurrir, que había que crear cooperativas, que había que crear, y ya con la llegada del mercado común todavía lo vio más negro, claro, más negro. Así que no sé, pero bueno, que hable Carlos, que de esto sabe un poco más. No, no por saber, sino porque efectivamente fue la lucha de Delibes todo el tiempo. O sea, toda su historia fue defender el mundo rural, o sea, hasta el final. Yo agradezco que se diga la España vacía y no vaciada. Yo también. El título es de quién es. Y aquí, en un país en el que le quitamos los derechos de autor a todo el mundo, pues no es de Sergio del Molino y se llama La España vacía. Y luego hablamos de vaciada como si hubiera una intención de vaciarla, ¿no? Pero lo que está es vacía. Y está vacía no porque hubiera una intención de vaciarla, sino porque se vació. Y ese éxodo y esa pobreza de nuestros pueblos es lo que permite que la literatura de Delibes convierta a Castilla en un símbolo literario mundial, universal. O sea, ese poco estar protegida la gente del campo, esa pobreza, esa miseria de Castilla, esa sed en muchos casos, ¿no? Ese dolor, ese abandono de Castilla es lo que realmente ha hecho que su literatura sea un icono y que ya lo fuera esa Castilla mítica, ¿no? Hay dos iconos grandes de Castilla, la de Machado de los Campos de Castilla y la de Delibes, evidentemente. Y claro, esto no es algo que suceda hoy, de esto hablamos mucho hoy, porque hoy hay muchos problemas también, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el coronavirus y con todo, ¿no? Pero realmente esto ocurre hace muchos años, ocurre fundamentalmente en los 50 y sobre todo en los 60. Y hay un cambio radical. Y ese luchar por la dignidad de la gente del campo yo creo que es lo que define perfectamente la obra de Delibes. Y eso vale para entonces y vale para hoy. Y vale para el día en el que estamos hoy. Porque el día en el que estamos hoy estamos hablando de una comunidad que es una comunidad 100% rural. Es una comunidad donde la gente del campo tiene el mayor peso. Aquí la gente de las ciudades, que vivimos en las ciudades, tenemos bastante poco peso en Castilla y León. Lo verdaderamente importante, el corazón de esta comunidad son sus pueblos y pueblos que están muriéndose y bajando la población cada día. Bueno, como en tantas otras cosas Delibes, en esto no es que se anticipa, es que lo ve y lo defiende con uñas y dientes. Lo que pasa es que está claro que era una batalla perdida y es una batalla muy difícil de ganar. Confiaríamos en esto que estamos haciendo, ¿no? Que son las nuevas tecnologías para que nuestros pueblos puedan vivir, pero te vas a un pueblo de Castilla y tenemos un índice altísimo de pueblos donde no hay internet, donde no se puede hacer lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Digo que perdona, Carlos, esa defensa ultranza, yo así te lo pregunto a ti también, esa defensa ultranza que hace Delibes del mundo rural, de las penurias del mundo rural, a través del periódico es lo que le lleva a tener problemas con la censura. Yo quería preguntarte a ti cómo a través de las ratas, de
viejas historias y demás, Claro. ¿cómo puede él, o sea, yo no llevo, él dice además en una entrevista que su denuncia es todavía mayor en el libro de las ratas. ¿Cómo Sí. puede él salvar que la censura no entre también En el libro. en el libro? Eso es. Es que la historia de Libes en el norte es la historia de la lucha contra la censura. Entonces, no es que le tuvieran ojeriza, es que lo tenían absolutamente marcado. Pero no cuando era director. Cuando era su director hay cartas que nosotros guardamos todavía en el periódico en las que dicen, desde que Delibes es su director, ese periódico es un desastre. Se ofende a fulano, se ofende a mengano, de la Dirección General de Prensa. Y a Delibes hay años en que lo están llamando todos los sábados a Madrid para decirle que deje de escribir. Entonces, claro, el periódico está vigilado permanentemente. Le llegan a Tiene poner un censores. subdirector para controlarle también. Le ponen a Félix Antonio González, pero es que tenían dentro de la redacción, tenía a Ángel de Pablo Chapado, que anteriormente había sido policía. El propio que fue alcalde de Valladolid también era censor, Antolín de Santiago Juárez, el padre de Pica. O sea, tenían los censores en casa el periódico. Se vigilaba y se veía todos los días a una determinada hora. ¿Quién se mete a censurar un libro? Ya. Recordemos que el propio Cela fue censor y dejó pasar, ni se sabe las historias. Claro, en el libro, con eso de que es ficción, podía contar cualquier cosa diciendo que es ficción, Claro. pero en el periodismo era muchísimo más difícil. Y eso es lo que él le obliga en el momento en que ya ve, es que realmente, bueno, le cuesta el puesto. Claro. Porque a vuestro abuelo y a tu padre Elisa le cuesta el puesto, es que lo quitan de ser director del norte de Castilla, ¿no? No es que ya le censuraran, no lo dejaran publicar. Directamente es que le quitan de ser el director. Con lo cual se refugia en la literatura, pero claro, la literatura permite, pues fíjate, y él escribía novela, novela de ficción, pero estamos acostumbrados en un país, por ejemplo, que la poesía y los poetas han contado en poesía lo que nadie podría ni soñar con decir en un artículo periodístico. Diciendo que es un poema, pues dices realmente lo que te da la gana, no haces metáforas y metáforas. Y realmente él en la literatura dijo todo lo que le dio la gana. También lo dijo en el periodismo, ojo, que la hemeroteca está ahí. Sí. O sea, que a pesar de que la historia, digamos, terminara mal, porque lo acabaron descabalgando, ¿no?, de la dirección del periódico, pero sus artículos están publicados y a pesar de que están censurados a posteriori, es decir, le llamaban la atención a posteriori, pero el artículo publicado está. Sí. Y se sabe que él volvía de Madrid y le decía, vamos a ver, les ha molestado mucho la palabra tal en tal artículo. Vamos a decir mañana exactamente lo mismo, pero con otra palabra. Y zumba que dale. Volví a denunciar lo mismo, pero con otra palabra. Pero ese argumento ya llega un momento en que se agota, porque realmente van a por él y sucede lo que sucede, claro. Yo tengo aquí precisamente el libro de las ratas. Ya en los últimos años, cuando estaba más pachucho, sí que es verdad que hacía unas dedicatorias que resultan muy curiosas, algunas muy divertidas. Por ejemplo, tengo una en Diario de un cazador, que en la portada sale un señor cazando patos y entran y pone, así le ponían los patos a Felipe II, Germanito. Un abrazo al abuelo. Pero es muy curioso el de las ratas, yo no sé si se verá más o menos ahí, y viene a poner a este libro reduje la campaña del norte en favor de los pueblos castellanos. A Fraga no le gustó nada. Un abrazo de tu abuelo. O sea, ya daba, por eso digo que resume todo este problema en una dedicatoria. Mira, una de las cosas que yo hablé con él la última vez que nos vimos en noviembre, no Fraga, el personaje que él tenía atravesado era Jiménez Quílez, que era el director general de prensa de entonces. Jiménez Quílez fue el jefe de mi padre trabajaba en él ya un montón de años. Mi padre tuvo que ir al psiquiatra porque no soportaba a este señor. Y a Miguel Delibes le hizo la vida imposible. O sea, realmente Fraga, digamos que estaba en un segundo término, pero el que realmente le acosó y le persiguió y fue Jiménez Quílez, y eso hizo escribir el que es mi libro favorito, que es Las ratas. O sea, Las ratas para mí es el libro que más me gusta de Delibes, de siempre, lo he leído 2000 veces, pero tienes tu razón, que es el cambio de escritura, justo el tránsito de escritura, ¿no?, del periodismo a la literatura, y a crear en la literatura el gran estilo de Delibes.
Hablaba Carlos también del día en el que estamos, del 23 de abril, Día de la Comunidad de Castilla y León. No sé si tú, Carlos, sabes o alguno de los familiares sabéis qué pensaba Miguel de la elección de este día para celebrar el Día de Castilla y León. Pues mira, yo lo he leído hoy, que he estado leyendo un libro, bueno, que me han mandado unas pruebas para corregir una persona que está escribiendo un libro sobre Miguel Delibes. Entonces saca fragmentos y entonces él en un momento determinado, no sé si se hace César Alonso de los Ríos, que él hizo un libro que luego se llamó Conversaciones con Miguel Delibes y lo grabó con magnetófono. Entonces él decía, muy lejos estaba yo de pensar que el 23 de abril de 1946 yo me casé, se casó, mi padre se casó hace 74 años hoy, y dice, muy lejos estaba de pensar que luego iban a elegir ese día como día del libro y día de la comunidad. Realmente yo ya debía estar destinado para la literatura. Sí, sí, sí. Antonio Cervantes también se lo dieron el 23 de abril. Sí, mira, yo tengo en la mesa un ejemplar del Cobayán, precisamente, la revista de Ávila, el dedicado a Delibes. Y al final, ¿no? Decimos que este libro se terminó de imprimir el 23 de abril, precisamente recordando el matrimonio de Miguel y de Ángeles. Lo hicimos coincidir con esta fecha también, del 23 de abril, ¿no? Es curioso. Sí, sí, sí. Yo creí que hoy esta vez eran 75, pero no he echado la cuenta y eran 74 porque eran el 46 cuando se casó. 74. Y además dice, por la mañanita en el colegio de Lourdes, para que no nos viera nadie, dice, Ángeles aceptó muy bien el no ir de blanco porque él no quería ponerse chaqué, pero Ángeles nos decía que no lo aceptó tan bien, que es que no quedaba otra, que es que él no se iba a poner el chaqué, pero luego él cuando lo cuenta dice, éramos muy modernos y Ángeles lo llevó muy bien, no ir de blanco, pero dice que es que entonces iban todas de blanco y ella con un trajecito de chaqueta, ya está. Volviendo un poco al aspecto del campo y de la caza, ¿cómo lo vivíais? La gente que estabais alrededor de él, ¿cómo vivía él el salir al campo? ¿Cómo vivía él ir de caza? ¿Cómo eran esos momentos para él? Eso, Germán. Pues, para un cazador que escribe, evidentemente fue la pasión principal. O sea, yo creo que es lo que le movía realmente. Yo recuerdo los paseos que daba a diario y creo recordar que era el sábado, el día previo antes de la cazata, el día que descansaba, no daba ese paseo kilométrico que hacía por la ciudad de Valladolid. Y tuve la suerte de compartir esas jornadas cinegéticas que bueno, era un cazador metódico. Todos los días íbamos a por el periódico al norte de Castilla, íbamos luego a desayunar, cazábamos con un orden exquisito y bueno, pues primero como morralero acompañando a mi padre y luego ya con mi escopeta, pues con ya una edad más mayor, pude acompañarle en esos últimos años que realmente pues para mí fue un privilegio, un privilegio. El perseguir las perdices del domingo, vamos, era su razón de ser. Yo, vamos, a día de hoy puedo considerar que hemos heredado, pues mi hermano, mi padre, mi primo Pancho también, hemos heredado esa afición y entiendo perfectamente ahora esa obsesión por salir al campo, por dar una vuelta y esa filosofía sobre todo de caza, o sea, no mirar el bulto del morral, sino el haberlo sudado previamente y haberte pegado una buena caminata para poder conseguir matar alguna perdiz. Sí, yo a veces, a mí cuando me preguntan eso, ¿y qué dices de la caza? Y el ecologista y cazador, yo solo puedo decir que le vi cazar desde que nací y nunca hirió mi sensibilidad. Cuando llegaba con una perdiz o con una liebre, nos daban los cartuchos de niños y jugábamos con ello como una cosa normal, o sea, nunca hirió mi sensibilidad. No lo sé por qué, quizá porque ese hombre yo le veía como una persona buena y no pensaba que podía hacer nada horrible, entonces eso tampoco me lo parecía, pero vamos, yo no he sido cazadora y no tengo que defender ni atacar, o sea, puedo ni defender ni atacar.
Sí, bueno, es un debate, pues eso, en un mundo de extremos como el actual, parece como que, yo qué sé, Sí. que se hagan cosas incompatibles, ¿no? El ser cazador y el defender el medio ambiente, y quizás nada más lejano, y una prueba es Miguel Delibes, ¿no? Germán, tú si eres cazador quizás puedas aportarnos más sobre esto. Bueno, yo creo que él no hubiese entendido toda la polémica que existe en la actualidad con el tema de la caza. O sea, los extremos nunca han sido buenos y efectivamente en este caso menos. Entonces, no creo que le hubiese gustado esta polémica y no lo hubiese entendido. O sea, era un verdadero ecologista y los buenos cazadores realmente son los principales preocupados, los que buscan el bien de tener un coto mantenido, de tener perdices, de, pues eso, el abuelo el año o la temporada que no había perdices, pues porque habían criado mal o lo que sea, era el primero en parar de cazar, en cerrar la veda antes de tiempo y bueno, pues los primeros interesados en conservar y en mantener el ritmo normal de la naturaleza, pues son los propios cazadores.